Bien, vamos a empezar esta parte de la teoría es un poco tediosa, por decirlo de una forma, pero considero que es importante para que ustedes tengan, sé que han hecho ortodoncia en la universidad, para recordar algunos conceptos que ya lo tienen, y en base a eso empezar a planificar, porque eso es planificar el tratamiento que ustedes van a hacer con sus pacientes. Entonces, como concepto de ortodoncia, tenemos el término ortodoncia proviene de dos términos griegos, orto, que es recto, y odonto, que son dientes. ¿Por qué razón? Porque generalmente nosotros, no generalmente, siempre trabajamos en dientes, ¿sí? Y acá hay una situación que yo siempre difiero con algunos colegas que también hacen ortodoncia, y también les indico a mis alumnos, en el sentido de que cuando hablamos de ortodoncia y hablamos de que tenemos que poner los dientes rectos, generalmente siempre relacionamos con la cuestión estética, ¿sí? Porque el paciente casi siempre, casi siempre viene por estética, ¿no? A él no le interesa si el diente está arriba, está abajo, dice, no, mi diente está chueco y quiero que lo pongas derecho, ¿no? Estética. Pero yo siempre a la gente que hago este tipo de cursos o a los alumnos, yo les digo, la estética viene por añadidura. En ortodoncia lo que hay que ver en principio es la función, no la estética. La estética va a venir solita. Si yo tengo los dientes muy apiñados y eso los voy a desapiñar y voy a poner en arco, ese solo hecho de poner en arco ya está haciendo estética, ¿sí? Pero ¿cómo hago eso de que esos dientes estén rectos dentro del arco? Tengo que saber la función, tengo que ver cómo hago esos movimientos. Eso es lo interesante, eso es lo importante, ¿sí? Entonces, podemos definir la ciencia encargada de enderezar los dientes y corregir las irregularidades de las posiciones dentales en las arcadas. Es lo que estábamos hablando. Pero básicamente, y grábense eso por favor, trabajen en base a la función. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer con el paciente? La estética va a venir solita, va a venir por añadidura. Por eso ni se preocupen. A veces nos preocupamos en la estética y dejamos de lado la función. Y cuando terminamos el tratamiento nos damos cuenta de que de repente está mal, no hay una buena oclusión, en fin, hay una serie de cosas, ¿sí? Es esto, ¿no? Corregir este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo vamos a corregir, por ejemplo, este tipo de apiñamiento? Hay varias. Dependiendo del análisis que hagamos, dependiendo de cuál va a ser nuestro diagnóstico, porque ese es importantísimo en ortodoncia, tener un buen diagnóstico. Vamos a ver si vamos a hacer extracciones o no vamos a hacer extracciones, ¿no? Ahora han salido tantas técnicas. Antes casi todas las técnicas decían, cuando había un apiñamiento de este tipo, por ejemplo, ya esa es extracción, ¿no? Ahora han salido nuevas técnicas que este tipo de apiñamiento, incluso uno más severo que lo podemos hacer ya sin extracciones. Entonces, todo ese tipo de cosas es que hay que ir ampliando, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora 2 semanas más voy a terminar un curso, que es la técnica Miao, en el cual te indican de que no debes de sacar los premolares, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros, me parece que también a ustedes, en la universidad nos enseñaron de que una de las llaves básicas en ortodoncia es la llave canina, ¿no? Entonces puedes sacar premolares, no hay ningún problema. Pero en esta técnica dicen, no, la llave principal de una oclusión son los premolares. Entonces, por lo tanto, no hay que sacar premolares. Entonces, son nuevas técnicas que van saliendo y tenemos que estar también al día en eso, ¿no? Entonces, pero eso ¿quién nos va a dictar? Nos va a dictar nuestro diagnóstico. La otra situación que también tenemos dentro de lo que es ortodoncia es lo que es la ortopedia, ¿sí? Como anécdota les contaré de que
en la universidad yo muy poco me gustaba hacer este tipo de aparatos, muy poco, y creo que a todos nos hace engorroso hacer este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, incluso cuando yo he hecho la especialidad, más me he dedicado a hacer la ortodoncia fija, no la ortopedia. Pero ya en la universidad, como tenía que enseñar ortopedia, tuve que hacer un curso de ortopedia y me encantó. Y funciona muy bien la ortopedia. Lo que pasa es que hay que saber aplicar cuándo y dónde poner la ortopedia. A qué edad, sobre todo. ¿Sí? Generalmente la ortopedia funciona excelentemente bien en dentición mixta. Excelentemente bien. Sabiendo qué aparatología vamos a poner, va a funcionar excelentemente bien, ¿no? Ahora, también hay ahí una discrepancia, ¿no? Sí, pues, pero si hago ortopedia, le arreglo y a ese chico ya lo perdí para ortodoncia. No, al contrario. Es como en odontopediatría, ¿no? Es exactamente igual como en odontopediatría. Entonces, el concepto de ortodoncia ya hemos definido. Esta especialidad se desarrolla, bueno, en ortodoncia, más el desarrollo ha sido en Estados Unidos, donde se desarrolla la ortodoncia fija, con una serie de especialistas que salen ahí. Y la ortopedia viene de Europa, ¿no? Que ellos trabajan más en función a la, a la musculatura. Porque la ortopedia trabaja más en función a musculatura, mientras que la ortodoncia sí trabaja en hueso, digamos, ¿no? Esa es la diferencia entre ortopedia y ortodoncia, ¿no? Y obviamente para ortodoncia vamos a usar los famosos brackets, ¿no? Cuando hablamos de ortodoncia estamos hablando de aparatología fija. Que eso no implica que podemos combinar con ortopedia. Por ejemplo, si ponemos un traspalatino, ponemos un botón de Nance, ponemos un arco lingual, que a mí me encanta el arco lingual. Es excelente, ¿no? Me sirve para todo, me sirve para todo. Y es fácil de hacer, el paciente lo soporta tranquilamente, ¿no? Entonces, eso es ortopedia, que lo podemos combinar con ortodoncia. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, ¿no? Y al final, incluso cuando hacemos ortopedia fija, igual vamos a entrar a ortopedia porque vamos a tener que hacer esa placa de contención, ¿no? Y la placa de contención no es otra cosa que hacer un Hole, un arco Hole. Eso es. Pero como somos exquisitos en ortodoncia, le llamamos placa de contención, ¿no? No le llamamos exacto, ¿no? Somos exquisitos. En eso sí, somos exquisitos. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de ortopedia, ¿no? Ahí lo tienen en la diapositiva, lo vamos a pasar en las hojas que se les ha distribuido. Lo vamos a pasar rapidito nada más. Porque esta parte, como le digo, aparte de ser un poco tediosa, es bastante larga. Entonces, por la hora vamos a hacerlo bastante rápido. Insisto, cuando tengan alguna situación que preguntar, por favor, no duden en hacerlo. Y estos son los aparatitos que vamos a usar en ortopedia, ¿sí? Hay infinidad de aparatos. Unos como estos que son maxilares o digamos, independientes, y otro que son bimaxilares. Dependiendo de lo que quieras hacer, vas a utilizar cualquiera de las dos cosas, ¿no? A mí, personalmente, cuando hago ortopedia, me encanta usar este tipo de aparatos que funcionan armónicamente en ambas maxilas, ¿sí? Porque cuando hacemos cuando individualizamos, hay el riesgo siempre de que activamos más en un lado que en el otro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, la otra situación que también nos impide usar a veces este tipo de aparatología es el paciente. Porque este tipo de aparatología, por todo lo que ustedes ven, cuando le ponen al chiquito o a la chiquita en boca, parece Kiko, ¿no? Y aparte que no puede hablar, entonces es todo un problema. Y menos llevarlo al colegio, ¿no? Porque ahí le van a hacer un bullying, pero terrible. Entonces, eso está en función también de cuánto puede el paciente soportar cualquiera de estas aparatologías, ¿sí? Objetivos.
Cuando hablamos nosotros de objetivos de ortodoncia, ya le habíamos dicho, una de los principales objetivos es la función. Siempre voy a recalcar eso. Función. El tratamiento de ortodoncia tiene tres objetivos básicos. Miren, conseguir la mejor relación oclusal. ¿Cómo vamos a conseguir eso? En base a función. Básico. Y esto de corregir esa relación oclusal, indirectamente ya nos está haciendo también estética. ¿Sí? Que esto se haga dentro de un marco de estética aceptable, obviamente. Por eso, mientras nosotros vamos trabajando, seguramente va a haber algún momento de que siempre un diente no va a encajar bien, por varios motivos. Entonces, ahí sí aplicamos estética, ¿no? De repente vamos a tener necesidad de hacer un stripping. De repente vamos a tener que modificar la posición del bracket. De repente vamos a tener que hacer un torque más alto o un torque más bajo, dependiendo. ¿Sí? Y luego, obviamente, conseguir el resultado que nosotros tenemos, ¿no? Yo por eso siempre a mis pacientes, yo le digo, ¿cuál es su expectativa, ¿no? Y para saber cuál es la expectativa de mi paciente, la primera pregunta que le hago al paciente es, ¿por qué vienes a hacerte la ortodoncia? ¿No? A veces no entienden, entonces yo le digo, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Qué es lo que no te gusta, no te agrada de tus dientes? ¿No? Hay chiquitos que dicen, pero no, yo estoy bien. Entonces le cambio la pregunta y le digo, ¿por qué quieres ponerte brackets? Ah, es que tengo este diente chueco y este está arriba. Entonces ya más o menos sabes cuáles son sus expectativas de tu paciente, ¿no? Y en base a eso también tú puedes ir trabajando. Hay otros que dicen, no, yo estoy tranquilo, mi papá me trajo. Entonces ahí sí ya estás frito, ¿no? Entonces al papá hay que preguntarle qué es lo que quiere, cuál es la expectativa que quiere con su hijo, ¿sí? Pero esas preguntas clásicas es importante hacer a tu paciente, para que tú sepas cuáles son las expectativas de tu paciente y en base a eso tú empieces a elaborar tu plan de tratamiento. Maloclusiones. Cuando hablamos en ortodoncia, obviamente vamos a hablar de maloclusión, ¿sí? Entonces, la ortodoncia, ¿cómo es que surge la ortodoncia? La ortodoncia surge justamente por esa necesidad del paciente de corregir ese problema dentario que tiene, ¿sí? O sea, nace por una cuestión social que ahora ya obviamente se ha hecho mucho más generalizada y ya estamos trabajando y hay muchísimas, como vuelvo a repetir, muchísimas técnicas para solucionar esos problemas. Miren, desde cuándo, bueno, la ortodoncia se hacía desde épocas inmemoriales, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Obviamente no lo conocían como ortodoncia, pero sí hacían correcciones dentarias, en fin, hacían una serie de cosas, ¿no? Y antes, pues, cuando se empieza la ortodoncia, todos los dientes teníamos que bandearlas, ¿no? Entonces, el paciente sonreía y parecía que tenía acero en todos los dientes, ¿no? Corona de acero, porque era así. Todavía no salían los braques que podíamos pegar directamente en el diente. Y uno de los principales que propulsa o impulsa la cuestión de ortodoncia es Angle, que también saca sus famosas llaves de Angle, ¿no? Que eso ya lo conocemos perfectamente. Maloclusiones funcionales. Es aquella dice que se origina por un mal funcionamiento de la mandíbula, por ejemplo, la deglución articular. Cuando hablamos de esto, o sea, estamos hablando de una desoclusión que puede producirse por varias situaciones. Puede producirse por una deglución atípica, puede producirse por un problema en el ATM, puede producirse porque la mandíbula o la maxila no desarrolló correctamente, puede ser de que papá, mamá, ya esa es parte genética, papá tiene mandíbula grande, mamá tiene dientes pequeños, también se va a producir este tipo de cosas, ¿no? Una disfunción. Entonces, ese tipo de cosas tenemos también que ir analizando para poder nosotros elaborar un buen plan de tratamiento. ¿Y hay factores que producen problemas articulares? Claro que sí.
Generalmente este tipo de problemas articulares se desarrollan, por decirlo, o se presentan en edades muy tempranas. Lo que yo he notado en estos años que estoy haciendo ortodoncia es que cuando encuentro este problema siempre le pregunto, ya no al niño porque no se acuerda, o al joven porque no se acuerda, pero sí a los papás, se cayó en algún momento, se golpeó la cabeza, así de chiquito jugando se cayó. Entonces, ¿cuál es el problema principal acá? De que nosotros sabemos que la articulación temporomandibular es una articulación como cualquier otra articulación que tengamos en el cuerpo. La muñeca, el codo, la rodilla, en fin. La diferencia está en que si yo me luxo, por ejemplo, la muñeca, alguien va a estar a mi costado, me va a jalar, me va a vendar, me va a llevar al huesero, me va a llevar al traumatólogo, en fin. Pero cuando yo tengo un problema articular, me golpeé, lloré, me sobaron y sigo jugando y se acabó el asunto. Pero el problema persiste. Entonces, cuando estoy ya más grande, comienzan los chasquidos, ¿no? Comienzan de repente una desviación y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, tú le sacas una radiografía y el cóndilo, o la cabeza condilar, que debe ser redonda, está como cortada por una cuchilla. ¿No? ¿Por qué? Porque ese roce que hay entre la cavidad glenoidea y el cóndilo, comienza, ahí viene por eso le preguntas al paciente, ¿tú sientes como que te salen conejitos? Ah, sí, doctora, cada rato. Y el niño, cuando siente eso, comienza a jugar, ¿no? Abre y cierra la boca, abre y cierra la boca. Y no sabe que se está malogrando más rápido, obviamente. Y los padres tampoco saben porque nunca le dijeron nada sobre eso, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. La ortopedia maxilar. ¿Qué nos dice acá? Es la rama de la odontología que se ocupa del estudio de la diagnosis y su tratamiento. Eso, todo lo que estamos hablando se basa en esto de acá. Entonces, eso nos implica a nosotros que tenemos que hacer un buen diagnóstico. Y para eso nos tenemos que apoyar de varias situaciones. Nos apoyaremos de las radiografías, nos apoyaremos del estudio de modelos, sobre todo, ¿no? Eso es básico. Hacer un estudio de modelo, dependiendo también en qué edad estemos, si aplicamos el diagnóstico no sé, puede ser de Tanaka Johnson, puede ser Moyer, puede ser Carrea, dependiendo de lo que nosotros dominemos, pero es bueno siempre hacer un diagnóstico del modelo, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la radiografía, sobre todo la cefalométrica, nos va a dar algunas medidas en la parte anterior antero-posterior y lateral. Pero el modelo nos va a dar un estudio casi tridimensional, ¿cierto? Entonces tenemos una mejor visión, podemos comparar eso y hacer un buen plan de tratamiento. Entonces, corregir los trastornos que son capaces de provocar mediante una modificación funcional del complejo arquitectónico dentofacial más adaptado. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a mover músculos, vamos a mover huesos, vamos a modificar. A fin de cuentas vamos a modificar, ¿no? Por eso uno siente una tranquilidad cuando llega el paciente, por ejemplo, un biprotruso, ¿no? Comienzas a corregirlo y viene un día y dice, doctor, ahora sí puedo sonreír, ¿no? Qué rico es escuchar eso. Dice, ahora sí puedo sonreír, ¿no? Como una paciente que tengo, justo la semana pasada, me dice, doctor, recién me doy cuenta que ahora puedo juntar mis labios, antes no lo podía hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones te satisfacen, obviamente, ¿no? Entonces, sabes que estás estás en buen camino, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de oclusión óptima, es una cuestión teórica, porque definitivamente una oclusión óptima no lo vamos a encontrar, ¿sí? Lo que nosotros tratamos es de llegar más bien a eso, pero
ni la mejor, salvo pues que le hagamos, no sé, carillas, estética, qué sé yo, para que sea, lleguemos, no sea una estrella, ¿no? Una estrella y entonces ya con la plata que tiene hace una, ¿no? Pero nosotros como ortodoncistas vamos a llegar o tratar de llegar a una oclusión óptima, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso, como le digo también cuando hacemos los cursos, por ejemplo, en un clase 3 en un clase 3 tienes varias opciones de hacer, ¿sí? Puedes hacer camuflaje, puedes hacer ortopedia, cirugía ortognática. Entonces, cuando hago cirugía ortognática, obviamente sí voy a llegar a clase 1, molar, ¿cierto? Porque tengo esa posibilidad de hacer, porque como voy a cortar huesos y todo lo demás, voy a llegar a clase 1. Pero si hago camuflaje ortodóntico, nunca voy a llegar a molar clase 1, nunca. Siempre lo voy a dejar en clase 3. Pero lo que sí me voy a preocupar es llegar en clase 1 canina. Siempre, ¿no? Entonces, ese tipo de situación, entonces, ahí no estoy haciendo, por ejemplo, una oclusión óptima, ¿no? La oclusión óptima sería dejar a mi paciente en clase molar 1 y clase canina 1. Eso sería más o menos tender a ser óptimo. Pero funcionalmente hago el camuflaje y listo. Valga la redundancia, me va a funcionar. El paciente va a estar tranquilo, va a estar contento. Voy a modificar su fase, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿ves? Es una situación teórica ideal, pero no lo vamos a conseguir. Dicen que solamente nuestro creador es el único perfecto, ¿no? Después todos tenemos imperfecciones. Entonces, cada paciente es diferente a la hora de realizar un tratamiento ortodóntico. Eso también es cierto, ¿no? Pueden venir pacientes de clase 2, pero no a esos dos pacientes que tienen supuestamente el mismo problema de oclusión, los vas a tratar igual. Siempre va a haber una diferencia, siempre. Eso también, por favor, tengan en cuenta. No a todo le vas a aplicar, ¿no? Por eso, a veces decía, a uno de repente le vas a decir, ya, contigo no hay forma, pues ya, tu tratamiento versa porque tengo que sacarte dientes. ¿Y por qué al otro no? Y a veces son hermanos, ¿no? ¿Y por qué a mi hermano no? Es que él no necesita, pues. Lo más que le vamos a poder sacar serán las terceras molares. Y eso también va a depender de cómo está desarrollándose y lo vamos a ver a través de la radiografía panorámica, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, en esta técnica mío, lo que hacen es romper la discrepancia posterior, ¿no? Y como rompen la discrepancia posterior es sacando justamente terceras molares, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos ahí que ya van con la cuestión anatómica, ¿no? Comienzan a mover Bomer, entonces hay una modificación interna, ¿no? Se adelanta maxila, se retrae la mandíbula y hay un reacomodo ahí. Entonces, por eso es que ellos indican no sacar premolares. Pero bueno, entonces es esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener esto de acá, presente. Que cada paciente es un caso. O sea, exactamente. Ninguno de los casos es igual, ninguno. La ortodoncia en la actualidad no ha podido estéticamente. Exacto, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo trabajo función, y voy a insistir y disculpen que sea repetitivo en esto, si yo trabajo función, estoy trabajando estética. Entonces no me preocupo mucho por la estética. Pero nuevamente, ¿no? La diapositiva que les puse anteriormente. El paciente llega acá, bueno, acá por ejemplo han definido hacer el tratamiento con extracción de premolares y ya, van terminando. Ahora, dependiendo también de cómo hay, ahora hay una técnica que en vez de sacar premolares, puedo yo sacar un incisivo.
por ejemplo, ¿no? Son extracciones atípicas que le llaman. Puedo sacar un incisivo, corrijo eso, sobre todo cuando hay un apiñamiento muy severo en la parte inferior, saco uno, generalmente es lateral. Entonces me quedo con tres. Obviamente después ustedes obviamente preguntarán, ¿y cómo hago con la línea media? No hay problema, no hay ningún problema, no. La línea media superior la hago coincidir al centro de las tres. ¿Y cuál es la razón de esto? Tiene una razón, obviamente. Cuando uno sonríe, salvo que tenga una sonrisa muy amplia, vas a ver los dientes inferiores. Lo único que ves son los superiores. Entonces nadie se da cuenta que te falta un diente abajo, ¿no? Salvo el enamorado, el esposo, qué sé yo, ¿no? Como yo les digo a mis pacientes cuando programo extracciones de premolares, pero doctor, los huecos que se me van a ver, no, será por un momento, pues no hasta que se arregle después, todo va a estar cerrado, nadie se va a dar cuenta que te falta dientes, salvo pues que te cases con un odontólogo, porque el odontólogo sí es bien caprichoso contando los dientes, entonces se va a dar cuenta que te falta, ¿no? Pero después nadie se va a dar cuenta. Con algo así que no estoy muy de acuerdo es que dentro de esta situación que hablamos de extracciones atípicas, también hay algunos que propulsan extracciones de caninos. Ahí sí no, como que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero sí, también indica. Ahora, lo que sí yo he hecho es deshacerme, y lo pongo comillado, deshacerme de caninos cuando están eh, intruidos, pero al hacer el análisis de poder traccionarlo, voy a también entrecomillado, destrozar mucho hueso. Entonces, tenemos que hacer costo-beneficio. Entonces, ya, ese canino mejor no lo pongo en arco, lo vamos a sacar, y el premolar que te queda vamos a tallarlo al final para aparentar que es un canino, ¿no? Entonces, ahí también hay varias modificaciones que se pueden hacer. Eso sí también tienen que tener presente. Cuando encuentren un diente retenido, ver la disponibilidad y cómo está dispuesto ese diente para poder traccionarlo. Porque a veces, no hay problema, lo traccionamos. Empezamos a jalar y de repente empezamos también a, a desgastar raíz de los dientes continuos. Entonces, al final, obviamente vamos a colocar el canino en su posición, pero a costa de ¿qué? De haber perdido dimensión de la raíz de uno de los lados, ¿no? Y ese diente en el tiempo va a tener movilidad y se va a perder. Entonces hay que calcular bien ese tipo de situaciones. Y esto de acá es la ortopedia. Esto, por ejemplo, es un aparatito que nos va a permitir expandir, ¿no? Es un IRAX modificado. Este paciente, por ejemplo, aparte tenía mordida profunda. Entonces, por eso que se pone estos aparatitos acá para levantar mordida y poder expandir. Y esto de acá, ahí lo tienen también en su diapositiva. Esto es importante. La diferencia que hay entre ortopedia y ortodoncia, ¿no? ¿Por qué trabajamos ortopedia y por qué trabajamos ortodoncia? Entonces, ahí pueden ustedes notar cuál es el trabajo, digamos así, principal de hacer ortopedia y hacer ortodoncia, ¿no? Insisto, ortopedia, siempre grábense de que va a trabajar claro, ambos van a hacer función y estética, pero la ortopedia básicamente trabaja miofuncionalmente, es en base a los músculos, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, un Frankel, ¿qué es lo que hago? Separo un músculo, ¿no? Entonces, esa sola separación de músculos que me está presionando el sistema de los maxilares va a hacer de que se expanda sola, ¿sí? O en un paciente que tiene, por ejemplo, deglución atípica. El deglutor atípico generalmente va a tener mordida abierta, ¿no? Por ese traqueteo de la lengua. Porque ustedes saben que cuando nosotros deglutimos, la lengua ¿hacia dónde va?
Y cuando deglutimos normalmente, ¿a dónde va? Atrás y abajo, ¿cierto? En cambio, el deglutor atípico es al revés, va arriba y adelante, ¿sí? Entonces, si yo corrijo solamente corrigiendo esa función de la lengua, automáticamente cierro. O sea, no tengo que poner otra cosa más, solamente corregir eso. Y en un niño es fácil, ¿no? Le pongo una rejilla y lo corrijo. En un adulto hay una técnica que se les voy a decir ahorita. Y es recontra fácil, ¿no? Es decirle al paciente, mira, ponte en la parte más alta de tu paladar, pégate un toffee. Y con la lengua vas desgastando. Pero no que se baje el toffee y ya nada. Siempre tiene que estar pegado ahí. Entonces, ese hecho hace de que la lengua se modifique. Reprogramas todo. Y por lo menos tiene que hacerlo 2 veces en el día. Con eso, ¿no? Solucionas el problema de tu... incluso sin necesidad de ponerle ligas intermaxilares. Porque la otra que es más rápido es que yo le pongo ligas intermaxilares y lo bajo. Pero eso, por ejemplo, ahí estoy trabajando estética y me estoy olvidando de la función. Porque al final el paciente sigue siendo deglutor atípico. Termino mi tratamiento y como sigue siendo deglutor atípico, ese traqueteo, a los 4 meses regresa, doctor, se me está volviendo a abrir me estoy volviendo otra vez con mordida abierta. Me olvidé de que era deglutor atípico. Ahora vamos a pasar a otro concepto que es el crecimiento y desarrollo, que es importante saber cómo es que nosotros tenemos que tener presente todos esos conceptos que hemos hablado adelante, cómo es que tenemos que tener presente en este proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, es eso. El crecimiento y desarrollo va a ser una modificación de esto de acá a esto de acá. Pero tenemos que saber cómo es que desde la gestación, ni siquiera desde el nacimiento, sino desde la gestación, cómo es que van modificándose las situaciones, bueno, que a nosotros nos interesa, que sería de cabeza y cuello, muy aparte de todo el organismo del paciente, ¿no? Para llegar a esta situación. ¿Y en qué momento es que dentro de este proceso de crecimiento y desarrollo surgen las anomalías a este nivel? Eso es importante conocer. Entonces, nosotros cuando hablamos, ¿no? Dice, el crecimiento es el aumento de la dimensión de la masa corporal, tamaño, talla y peso. Básicamente eso. Ese es crecimiento. O sea, cuando nosotros hablamos de crecimiento, hablamos de talla y peso. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de cómo esto de talla y peso se va, valga la redundancia, se va desarrollando dentro del organismo del paciente. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, es esto. Desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento y mucho más allá del nacimiento. Ese es el desarrollo. ¿Cómo te vas desarrollando? Y en este interín es que sucede las situaciones de maloclusiones. Por una serie de razones. De repente acá el niño nace aparentemente bien. Pero en el transcurso de este desarrollo vienen los problemas, ¿no? De repente se vuelve, claro, succión digital, de repente, y ahora con toda esta situación de que papá, mamá trabajan, al niño lo dejan encargado con la nana, con la abuela, qué sé yo, y como ya no lacta, chupón. ¿Sí? Entonces, eso también va modificando. Entonces, ya ahora ahí hay una serie de situaciones, ¿no? Muy aparte de que pueda ser también la situación socioeconómica, que también es importantísima dentro de lo que es crecimiento y desarrollo. Entonces, acá es que tenemos que ver todas estas modificaciones. Y bueno, obviamente a nosotros que nos interesa, que es cabeza y cuello, tenemos que ver cómo se van formando los arcos branquiales, cómo se van formando, cómo van desarrollándose cada una de estas estructuras, ¿no? Yo les he traído así un esbozo de esto porque el crecimiento y desarrollo es amplísimo, amplísimo, ¿no? Básicamente en estas tres teorías: la sutural, la cartilaginosa y la matriz funcional. Ahora casi todos se apoyan en esto, ¿no? En la matriz funcional. ¿Por qué? Porque esta de acá fusiona estas dos teorías.
Entonces es una teoría mucho más completa, por decirlo de una forma. La sutural, por ejemplo, el que propone es Schiffer, que basa en que el desarrollo y crecimiento del paciente es a través de las suturas. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el cráneo tenemos varias suturas, ¿no? Entonces, ese desarrollo de la sutura, el cierre de esas suturas, hace de que la estructura ósea del paciente sea la más adecuada o no, dependiendo si se cierra o si se cierra antes o se cierra en los momentos apropiados. Exactamente. Así, para definirlo así en forma muy amplia, ¿no? Esa es la de Schiffer. ¿Sí? La otra, la teoría cartilaginosa, basa también en la función de la sutura, pero básicamente en la cuestión del desarrollo cartilaginoso. Ustedes saben que cada articulación tiene parte cartilaginosa, ¿sí? Entonces, esa modificación de que el cartílago pasa durante el proceso de desarrollo, se osifica, en eso basa la cuestión cartilaginosa. Y como le digo, la de Mohs, que es la matriz funcional, que es la más utilizada, que encierra las dos teorías anteriores que hemos visto, la cartilaginosa y la sutural, que engloba todo, entonces es mucho más completa. Es más o menos como haciendo una comparación, las, si se puede llamar teorías, que hay sobre los análisis, es más claro, los análisis cefalométricos. Unos agarran una determinada situación, otros puntos, pero todos basan siempre en los mismos puntos. Ahora, ¿cuál es la más completa? Para mí, ahorita es la Richter, la más completa. Es la más compleja también de entenderla, porque es larguísimo, pero engloba casi todas casi todos los análisis. Ahora, el hecho de que englobe todos los análisis hablando de esto, igual que el crecimiento de la matriz funcional, no significa que hay que basarse solamente en eso, ¿no? Hay un análisis, por ejemplo, que solamente me agarra 3 puntos y con eso es suficiente, ¿no? Hago un buen diagnóstico. Entonces, decíamos, Moss agarra esas dos, las dos teorías, la sutural y la cartilaginosa, y hace su definición de lo que es crecimiento y desarrollo. Y dentro de lo que es crecimiento y desarrollo, obviamente viene lo que es la maduración, que no es otra cosa que el desarrollo de todas esas estructuras que hemos estado, que van a implicar la conformación de lo que el sitio, así por llamarlo de una forma, donde vamos nosotros a trabajar, ¿no? Que es cabeza y cuello. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, no solamente como ortodoncista, sino como odontólogo, ¿no? Porque nosotros trabajamos más en el complejo bucal. Y hablando de eso, en ortodoncia siempre es importante, y eso siempre les indico a mis pacientes, cuando nosotros hacemos ortodoncia, tenemos siempre no sé si llamarlo problema, de ver solamente dientes, ¿no? Este diente está chido, que lo voy a modificar, pero no veo el resto de estructuras. Y es interesante ver el resto de estructuras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, orofaringe, sobre todo orofaringe. Un respirador bucal, por ejemplo. ¿Por qué tiene esa malformación o esa, no malformación, sino el problema de maloclusión? El respirador bucal. ¿Tienen alguna idea? Dígamela. ¿Cómo es el problema de oclusión de un respirador bucal? Puede ser mordida abierta, pero otra que es casi exacto. Claro.
Exacto, exacto. Así es, así es. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es respirador bucal? Ya teniendo ese concepto. ¿Qué tengo que ver en el paciente? Paladar, pero básicamente tengo que ver orofaringe, cómo están las amígdalas, ¿cierto? Entonces, eso, así es, así es. Un respirador bucal, tú le ves las amígdalas y parecen pelotas de ping-pong. Están recontra infartadas, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto. El respirador bucal, como no puede respirar normalmente por la nariz, va a respirar por la boca, el aire que pasa directamente a los pulmones es aire frío. Y nosotros sabemos que a los pulmones debe de llegar aire caliente. Entonces, el organismo, como mecanismo de defensa, ¿qué hace? Me eleva el paladar y me infarta las amígdalas. ¿A fin de qué? De que en esa bóveda se quede el aire por algunos segundos y al momento de pasaje choque contra las amígdalas. Entonces produzca algo de calor. Pero ese hecho de levantarme el paladar hace de que ya acá adelante, ¿no?, se ponga más delgado o más angosto, como quieran llamarlo, y ya el arco dentario, que debe ser como un herraje, se vuelve triangular. Ya perdí espacios. Por esa razón es que, como el respirador bucal es desde pequeño, cuando empieza el recambio dentario y los caninos son los últimos dientes en salir, salen arriba, salen ectópicos, porque ya no hay espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en estas situaciones acá, ¿no? Y obviamente acá hay un montón, habíamos hablado, hay varias situaciones que se van a presentar dentro de lo que es el crecimiento y desarrollo. Dentro de lo que es los factores intrauterinos, tenemos la edad de la madre. Acá yo discrepo un poco porque indican que cuanto más edad tiene la mamá, va a haber y está gestando, va a haber algunos problemas en el desarrollo de ese feto. Yo discrepo algo en eso. Hay ciertas cosas que sí pueden suceder, pero no necesariamente siempre va a ser así, ¿eh? Entonces hay que tomarlo con mucha prudencia esto. Igual las gestaciones anteriores dicen que el cuarto, el quinto hijo siempre va a tener algún problema, y eso tampoco no es real. A veces el primero es el que tiene problema y el último no tiene absolutamente nada, ¿no? Y es el octavo hijo. Entonces, eso también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero está dentro de lo que es factores intrauterinos, ¿no? Las enfermedades, eso sí es importante, ¿no? De repente en el momento de gestación la mamá cayó mal, va a tener una dosis muy alta, por ejemplo, de antibióticos. Entonces eso sí hay que tenerlo presente, ¿no? Al momento de ver ya, una vez que nació el niño o niña y lo vamos a tratar, siempre es bueno preguntar este tipo de situaciones. Régimen alimentario, ya habíamos hablado, la situación socioeconómica es fundamental en esto, ¿no? Entonces, conforme yo, cómo me alimento, el ser que estoy formando también va a ser alimentado. Si yo me alimento mal, obviamente el nutriente que le voy a dar al ser que estoy gestando va a ser también deficiente. Infecciones, que está relacionado con la cuestión de enfermedades. Los medicamentos, ya habíamos hablado, básicamente acá es en el primer trimestre de gestación, cuando la mamá, por ejemplo, se enfermó y hay una dosis muy alta de antibióticos, ahí sí va a afectar bastante, ¿no? O va a afectar mucho también cuando nació el niño, pero por A o B motivos, en el hospital, en la posta, que se yo, adquiere alguna enfermedad, y también le dan una dosis muy alta de medicamentos, sobre todo de antibióticos, también vamos a tener problemas dentro de lo que es crecimiento y desarrollo.
y sobre todo eso afecta bastante a nivel de oclusión. Factores emotivos también está dentro, está presente, ¿no? El factor emocional también es importante. Factores extrauterinos, herencia. Eso obviamente aunque hay algunos autores que indican, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que el clase 3 es un factor hereditario casi 100%, ¿sí? Pero indican que un clase 3 no siempre es por cuestiones hereditarias. Hay un 20% que no es hereditario, que es funcional. Entonces, esto también hay que saber ver, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de un clase 3, ¿es por factores hereditarios o genéticos o son por factores extra, ¿no? Que no tiene nada que ver con la genética? Nuevamente también en extrauterino está la nutrición. Tenemos enfermedades, igual la raza también es básico, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un tratamiento, hablando de ortodoncia, a un paciente con rasgos de raza morena que hacer un tratamiento teniendo la misma etiología de maloclusión a un paciente con rasgos orientales. Hay que tener, por ejemplo, en pacientes con rasgos orientales, por más que el análisis me diga extracción, no hago extracciones. Porque de hecho el perfil del paciente ya es casi plano y sacarle dientes, ponerlo más plano, entonces olvídense, ¿no? Olvídense. En cambio, en uno de raza morena siempre casi todos son protrusos, casi todos, ¿no? Entonces ahí es mucho más fácil trabajar. El medio ambiente también es un factor que influye bastante dentro del crecimiento y desarrollo. Ustedes saben que acá en la costa, por ejemplo, nosotros, el niño se desarrolla y su crecimiento es mucho más largo, son más altos que la gente de la sierra, que es mucho más baja, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también es bueno tenerlo presente. Ya habíamos hablado de los factores socioeconómicos. Ejercicios es básico, ¿no? Fundamental. Aunque ahí la cuestión de ejercicios está básicamente centrado en lo que es el crecimiento de la persona, no tanto en el problema estomatognático, ¿no? Porque qué ejercicio le podemos hacer en la boca para que crezca, ¿no? Mueve la lengua, no, estírate y haz planchas, no podemos hacer eso, ¿no? Entonces eso es un poco más por la contextura del paciente. Trastornos psicológicos, esto sí influye bastante en la cuestión estomatognática, porque puede derivar en algunas situaciones en el habla, por ejemplo, problemas de lenguaje, ¿no? Ese tipo de situaciones. De repente tiene un frenillo muy corto, entonces psicológicamente le afecta, ¿no? Entonces eso también, eso sí, podemos relacionarlo con el problema estomatognático. Entonces, dentro de lo que vemos es esto. Tenemos que ver cómo a partir de esto de acá, de la formación, empieza a tener todo esto, ¿no? Y cada uno de estos complejos que vemos acá nos va a servir a nosotros para hacer un buen diagnóstico. Sabemos dónde podemos aplicar de repente una fuerza para hacer una modificación en esta estructura. Eso sí hacemos en ortodoncia. Y habíamos hablado al principio de esta charla de que nosotros modificamos el proceso estomatognático de nuestro paciente. A uno que es protruso, le corregimos y le ponemos otro tipo de perfil.
pero tenemos que saber qué estructuras es que vamos a agarrar. Entonces, acá tenemos que saber bastante, además de saber qué estructuras es la que vamos a modificar, qué cosas o qué músculos son los que vamos a intervenir y qué nervios están también dentro de esto, ¿no? Para saber. Porque es importante, es importante. Si yo muevo, voy a hacer una modificación a nivel mandibular, ¿qué estructura estoy moviendo? ¿Qué músculos van a intervenir en ese movimiento? Y a la vez, ¿qué nervios le están inervando a eso para activarlos? ¿Cierto? Entonces, es importantísimo saber esto. Y acá está un resumen. Siempre hago resúmenes ahí de todo lo que hablamos, que es, como le digo, como esto es bastante teórico, entonces es un poco fastidioso retener todo. Entonces, siempre les hago. Esta diapositiva, por ejemplo, son las que siempre presento a mis alumnos. Donde resumimos todo, entonces ahí podemos mejorar el concepto de lo que queremos hacer, ¿no? Ahí está, procurar la estructura interna, estructura adulta y la inervación. Ahí está todo bonito, bien resumidito. Cuando yo empecé ortodoncia, hacía este tipo de resúmenes y en mi escritorio, en la consulta, ponía ahí, ¿no? Entonces, ya sabes, tengo que mover esto, ya por esto, ¿no? Hasta que lo tengas grabado. Es igual cuando dictaba mi curso de farmacología, igual. Tenía mi cuadro ahí de fármacos, la dosis donde tenía que actuar. Entonces, y siempre lo ponía ahí para hacer las recetas, ¿no? Siempre es bueno. Es una humilde sugerencia. Siempre hacer un cuadrito de lo que más trabajan para que siempre lo tengan retenido y lo tengan ahí, primero en el escritorio y después por la constancia de verlo, lo van a retener y ya van a desarrollar bien. Entonces, cuando hablamos de cara, tenemos que ver esto, ¿no? Básicamente, arcos braquiales, también ahí tienen un resumen de cuáles son los arcos, qué es lo que cada arco va a ir desarrollando, va a ir produciendo, si cabe término, ¿no? ¿Qué par craneal lo inerva? Y ahora vamos a pasar a lo que es oclusión, que es parte de lo que nos interesa bastante. Cuando hablamos de oclusión tenemos que hablar oclusión prenatal, oclusión postnatal y oclusión permanente, o primero mixta y cuando se habla de prenatal a veces dice, pero si prenatal, ¿por qué me van hablando de oclusión? Si oclusión es la relación entre diente y diente, ¿no? Y en el prenatal no hay nada de eso. Pero no, sí hay. Es la relación exactamente de los arcos maxilares. Es importante saber eso, ¿sí? Entonces, por eso dice que el desarrollo de la oclusión dentaria es un proceso largo y complejo que se extiende desde la vida embrionaria y se prolonga durante toda la vida. Por eso es importante conocer sus diferentes etapas y reconocer posteriormente cuándo estamos ante una situación de normalidad y diferencia a una normalidad. Las tres correlaciones primarias son, mire, el desarrollo de la dentición, crecimiento craneofacial y maduración neuromuscular. En estas tres está resumida toda esa diapositiva que les presenté de los músculos y los nervios, y el cuadrito está resumido en estas tres de acá. Y acá también tienen otro esquema, ¿no? De cómo es el esquema temporal y origen de acá del desarrollo del diente y todo lo demás. Exacto, ¿sí? Acá también tienen ese cuadrito para ir haciendo comparaciones.
El maxilar y la mandíbula son relativamente pequeños y rudimentarios con relación a otras estructuras craneales. Acá, por ejemplo, hay que tener presente que en esta etapa, y cuando ya nace también incluso el niño, se habrán dado cuenta ustedes, si han visto a un niño recién nacido, le ven y parece que tuviera una protrusión y una retrusión mandibular, ¿cierto? Pero no es así, eso es una cuestión normal. Dentro del mismo proceso de desarrollo, recién la mandíbula comienza a posicionarse en su proceso de desarrollo, se comienza a remodelar y va hacia adelante, ¿no? Y la maxila comienza a ir hacia arriba y atrás. Entonces, bueno, ahí está, ahí indica desde cuándo más o menos comienza la modificación, ¿no? A partir del sexto al octavo mes. Esto es importante. Estas pequeñas almohadillas gingivales que ven, esos son los esbozos donde van a empezar a salir los dientes. Entonces, lo que hay que hacer en esta edad es justamente esto de acá, estimular esto. ¿Y cómo lo vamos a estimular? Exacto, hacer primero con masajes, y lo otro que es fundamental es la lactancia materna. Por eso es que muchos niños ahora, por lo que habíamos hablado anteriormente, como, bueno, papá no tiene nada que ver en la lactancia, ¿no? Pero mamá trabaja, ya no lacta, ¿no? Al bebé ya no le da de lactar. De repente no sé, pues el periodo que tiene de posparto, creo que le llama, que son 2 meses, 3 meses, creo, que ahora ya las mujeres han acostumbrado a agarrar los 6 meses juntos. O sea, el pre ya no lo... No, sí, es una situación que es buena también, ¿no? No quieren agarrar el pre y el post lo juntan todo ya 6 meses en casa, ¿no? Por lo menos 6 meses le dan... Pero ni siquiera ese es el otro problema también, ¿no? De las mujeres. Ni siquiera los 6 meses le dan de lactar. No, que mis senos se van a crecer, ya la mujer, ¿no? Quiere verse hermosa siempre. Entonces olvida que lo importante es alimentar al niño. Entonces le da el chupón, la mamadera, ¿no? Entonces ese es el otro problema. Pero ese es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese hecho de succionar, pero el pezón materno, le va a estimular esta situación. No es igual succionar, lógico, así es. No es igual succionar el pezón materno que darle pues un biberón. Definitivamente no es igual. Entonces ahí tendríamos que buscar otro tipo, como tú indicas, otro tipo de estímulos para que estas almohadillas estén bien estimuladas, porque esto va a hacer de que el crecimiento tanto de la maxila como de la mandíbula sea la más adecuada y el arco se mantenga. Eso, principalmente. Así es. Y acá se ven mejor las almohadillas gingivales. No tanto arriba como en la mandíbula. ¿No? Esto de acá, ¿ves? Mientras esté estimulado esto, y esto me parece mentira, esto de acá va a ser de que cuando empiecen a salir los dientes, salgan con los diastemas correspondientes. A veces el papá dice, qué lindo, mijito, mira sus dientes bien derechitos y juntitos. Entonces a veces vienen pacientes para tratarse, vienen con sus hermanitos chiquitos. Doctor, ¿puede ver a mi hijito? Sí, mire cómo tienen los dientes bonitos. Le digo, este es paciente fijo de ortodoncia. ¿Por qué, doctor? Si sus dientes son... Sí, pues le digo, pero los dientes que le van a salir permanentes son mucho más grandes, más anchos. Y acá ya no hay espacio. Entonces va a haber un apiñamiento terrible, ¿no? Va bien, tráigamelo más o menos. ¿Cuántos años tiene? 2 añitos, 3 añitos ya. Tráigamelo a los 6 años. Para poder empezar a estimular ¿no? Expandir un poco. Claro. Para que no tenga el problema de apiñamiento. Esto es lo que estamos hablando, miren. Las características principales. No hay dientes, pero igual tenemos que ver oclusión. Hay que ver tridimensionalmente cómo se está desarrollando estas maxilas, ¿no? Tanto la superior como la inferior.
Y bueno, dentro de esto tenemos podemos tener varias anomalías, ¿no? Podemos tener micronatismo, retronatismo mandibular, apiñamiento incisal, diastemas que sería importante, intermolares. Y cuando hablamos, por ejemplo, de micronatismo, puede ser el maxilar o puede ser la mandíbula, cualquiera de las maxilas. O cuando hablamos de macro, también puede ser la maxila o la mandíbula. Esto tiene varios factores. Puede estar relacionado a factores genéticos, como puede estar relacionado a factores locales, ¿sí? O externos. Entonces, eso también hay que ir viendo, ¿no? ¿Por qué razón es que no se desarrolló? O ha habido un desarrollo muy, muy, muy exagerado. Y acá también tienen un cuadrito de características clínicas de la oclusión del neonato. Ahí está también resumidito todo lo que hemos podido hablar hasta ahora sobre esto. Esto sí ya lo saben, lo vamos a hacer bien rapidito. Cronología de la erupción. Es importante saber esto, la cronología. ¿Cuándo sale cada uno de nuestros dientes? ¿En qué etapa de nuestra vida? Ahora, el hecho de que, en teoría, por ejemplo, digamos que los incisivos salen a los incisivos deciduos, lo decido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el incisivo me sale a los 9 meses? Claro. Eso, por ejemplo, hay que tener, ese tipo de situaciones, por ejemplo, hay que tener bastante presente, porque ya eso sí es una anomalía. Porque eso va a implicar de que me modifique la salida de los otros dientes, porque me están quitando espacios. Es que dientes deciduos, 4 años, sí, normal. Pero o sea, la cronología hay que tenerlo bastante clarito para saber cómo es que empiezan a salir y cuándo también empieza esta misma cronología, cuándo empieza el recambio dentario. Porque eso es importante. Ese tipo de situaciones hace de que el desarrollo y crecimiento del maxilar y de la mandíbula sea la más adecuada. Cuando hay problemas tanto en el retardo de la erupción o en situaciones típicas como la que has indicado, ahí sí hay que ir empezando a tener algún cuidado para mejorar, porque de hecho que me va a modificar el arco dentario, definitivamente. Entonces hay que tener presente ese tipo de situaciones. Entonces, se indica, por ejemplo, de que a los 4 años, claro, sí, a los 4 años, ya debería de tener todos los dientes deciduos en boca, ¿cierto? Entonces, y bueno, en buena posición, en buena relación y todo lo demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá ya no hablamos, no podemos hablar de clase 1, clase 2, clase 3. ¿Cómo hablamos? ¿De qué relación molar hablamos? Exacto. Recto, mesial, distal. ¿Sí? Eso tampoco implica de que, por ejemplo, un escalón recto necesaria y obligadamente va a ser clase 1. No siempre, ¿ah? No siempre. Puede tener escalón recto y al final, cuando hay el recambio, me resulta siendo un clase 2. ¿No? O un escalón distal, que se supone debe ser un clase 2, ¿cierto? ¿Un clase 2 molares distal o un clase 3? Distal.
clase 2, ¿cierto? Claro, exacto, así es, así es. O sea, no siempre es parangón de que si tiene escalón recto, ya ese es clase 1, no siempre. O distal siempre va a ser clase 2, no. O mesial siempre va a ser clase 3, tampoco. O sea, hay que tener presente también eso. Pero sí es bueno saber en qué etapa estamos viendo para poder hacer una buena clasificación. Entonces, el que saca este proceso de erupciones es Canut. ¿No? Hay un libro interesante sobre esto. Entonces, ahí saca la cronología de la erupción, ¿no? ¿Qué dientes son los que salen primero? ¿Son los de arriba, los de abajo? ¿En qué momento? ¿Cuándo es el momento de los recambios? Todo eso lo explica acá. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque acá explica la cronología. Obviamente se entiende que normalmente los primeros dientes que deben de salir son los incisivos, ¿no? Primero los inferiores, luego los superiores, de ahí salen los molares, ¿cierto? Los molares y al final los caninos, ¿no? O sea, el tercer grupo, canino. ¿Sí? Y esa misma cronología sucede con los permanentes, ¿sí? Porque el primer recambio, ¿cuál es? Incisivo, ¿no? A excepción de que el primer molar permanente, ¿cierto? A excepción, ¿cierto? Porque a los 5 años y medio, 6 años, ya le está saliendo y todavía no ha habido ningún recambio adelante, ¿cierto? Entonces eso también hay que tener presente. Pero después de eso, exacto, después de eso, el recambio o la cronología es exactamente igual al deciduo. Esto es importante saber por qué, como le decía, ¿no? Entonces, los caninos, como son los últimos en salir, y ya está presentando algún problema de oclusión el paciente, esos caninos definitivamente no van a salir ectópicos. O lo otro que sucede es que como los caninos son los dientes más potentes que hay, empiezan a salir a costa de qué? O sea, buscan su arco, su lugar, a costa de qué? De los laterales. Y los laterales, si es en el superior, los van a palatinizar y exacto. Y en el inferior generalmente los vestibulizan. Generalmente los vestibulizan, ¿no? Y más todavía si el paciente ha respirado bucal, peor todavía, ¿no? Se complica más. O tiene el mal hábito de succión digital. Ahí sí es fatal, ¿eh? El hábito de succión digital. Generalmente se chupa el dedo pulgar. Al presionar, te protruye todo y te hace, no sé si han visto, siempre les digo así a veces a algunos pacientes que tienen este problema, le digo, ¿has leído Condorito? Sí o no, ya. ¿Sabes quién es Eugenio? Ah, no, pero yo no me parezco, pero te puedes convertir en eso, Leo, ¿no? Sí, estás en ese camino, Entonces, a veces ese tipo de cosas, por ejemplo, también resultan porque ya tu pacientito dice, no, yo no quiero así, no, ya, mejor remedio que estarle poniendo ají, ajenjo, ¿no? En mi tierra le ponían ajenjo y igualito, ¿no? ¿Saben lo que es el ajenjo, no? Es una hierba recontra amarga, bien amarga, sirve, o sea, en mi tierra lo usan para cuando hay problemas estomacales, tomas eso y mejor que una buscapina, te pasa al toque. Ajenjo, pero es recontra amargo, bien amargo. Es mucho más amargo que la chicoria, muchísimo más amargo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso acá para continuar esto que ya falta poco y luego hacemos la práctica también rapidito. Vamos a quedarnos acá un ratito. Vamos a descansar unos 10 minutos o 15 minutos máximo. Bien, cuando hablamos nosotros de oclusión primaria, debemos de entender de que el paciente ya está con la dentición decidua completa, ¿sí? Tanto en el superior como en el inferior. Entonces, como decíamos anteriormente, el hecho de que empiecen a erupcionar los dientes
de la manera que deben de erupcionar, siguiendo la cronología de erupción, va a ser de que tanto el maxilar como la mandíbula se desarrollen normalmente. Por eso es importante saber la etapa de erupción de cada uno de estos dientes y cuándo también es el recambio, porque eso es importante, ¿no? Entonces, cuando suceden cosas como la que hemos estado comentando, que de repente salió primero el canino, o en otras situaciones, el pacientito tiene, no sé, un mes de vida y ya se le notan dientes acá abajo, generalmente, ¿no? Oh, mira, ya nació con dientecitos, ¿no han escuchado eso? Entonces, exactamente. Ese tipo de situaciones es que hay que irlas controlando desde ya, ¿no? Porque eso al final nos va a traer alguna complicación en la cuestión de oclusión. Entonces, sabemos nosotros que al principio, como habíamos hablado, la maxila está más adelantada, parece que estuviese protruida, y la mandíbula parece que estuviese retruida. Pero conforme va haciendo este desarrollo, tanto en la erupción dentaria como en el propio desarrollo genético de la persona, va a ser de que esta maxila se comience a modificar y la mandíbula indudablemente comience a hacer la rotación que le corresponde. Pero siempre, siempre, y eso ya lo sabemos también desde la universidad, el maxilar va a envolver, por decirlo de alguna forma, a la mandíbula, ¿no? Exacto, no al revés. Por eso es que cuando al final tenemos una oclusión, siempre van a notar ustedes que los dientes inferiores están ligeramente lingualizados. Nunca están rectos. O sea, aparte de que cada diente tiene una angulación determinada, por esta situación que estamos hablando, que es ya anatómica, funcional, mejor hablemos en ese término, es que los dientes inferiores siempre van a estar ligeramente lingualizados. O sea, cuando ocluye, la oclusión ideal sería que ocluya cara oclusal con cara oclusal, ¿cierto? Pero si ustedes analizan bien, el inferior siempre está, o sea, ocluye oclusalmente, pero la cara oclusal del inferior siempre está algo tirado hacia el lingual, siempre, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es. Eso también vamos a ver acá. La de Speed, la de Wilson, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a poner los brackets, tenemos que tener así metidos en la cabeza la angulación que tiene fisiológicamente los dientes y hacia dónde queremos llevarlo. Ahora, si están muy echados, obviamente vamos a tener que vestibulizarlo. O si están demasiado vestibulizados cuando hay una mordida cruzada posterior, por ejemplo, vamos a tener que lingualizar, ¿no? Entonces, para eso es importante saber este tipo de situaciones. Ahora, nosotros tenemos que también tener presente, básicamente, siempre nos han enseñado que este es un solo hueso, ¿cierto? Pero no es así. Dentro del mismo desarrollo, estas ramas de acá, ¿se acuerdan de quién se deriva? ¿Perdón? Ya, pero ¿qué estructura es aparte de eso? ¿Ah? Meckel, exactamente. Entonces son dos que van a ir creciendo y acá se van a juntar. Acá va a haber una sutura, ¿cierto? Hay una sutura que en el transcurrir del desarrollo se pierde y aparentemente esto parece uno. Entonces, en las primeras etapas de vida, claro, en los 3, 4 primeros años, nosotros podemos aprovechar esto si queremos ampliar acá un poco más. Esta pequeña sutura que todavía no ha cerrado definitivamente. Es muy parecido acá. ¿Acá saben lo que hay o no? ¿Qué está en esta estructura? Acá también hay una sutura que desaparece. Esta es la premaxila. Y esta premaxila sí la podemos utilizar, qué sé yo, el paciente tiene 18 años, igualito lo utilizo. Porque sé que acá me va a aperturar un espacio, puedo aprovechar un espacio.
a través de la premaxila. Entonces, ese tipo de cositas que a veces nos lo dijeron muy a ligera o nos olvidamos, hay que tenerlo presente. Son puntitos claves que en ortodoncia tenemos que manejarlo bien. Y lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Importante que haya diastemas. Importantísimo. Y lo otro, también los otros espacios que tú estabas hablando, ¿no? ¿Cuál es, aparte del diastema, cuál es el otro espacio que me hablabas? El espacio primático. ¿Dónde está ubicado eso? Exactamente. ¿Primate? ¿Molares? Canino. 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 Así es. Ahora lo vamos a ver. Eso también está por acá. Ahora vamos a recordar eso. Igual. Cronología de la erupción, que vamos a pasar rápido. Nuevamente vamos a repetir esto. Que ya habíamos hablado que, importante, por ejemplo, esto de acá, aparentemente bonito, ¿no es cierto? Aparentemente bonito. Claro. Qué bacán, mira, qué lindo, derechito mis dientes. Pero después, ¿cómo va a terminar ese paciente? Arcodentarios. Acá está. Acá sale lo que estamos hablando. Miren, son los desplazamientos fisiológicos que tenemos que saber aprovecharlos. Serían los diastemas y este espacio primate, que son los espacios claves. Una vez que nosotros, por ejemplo, en un paciente con dentición decidua, vemos esto, podemos nosotros ya proyectarnos cómo va a ser su oclusión, ¿no? Si tiene diastema, si tiene esto, bacán, cuidarlo, pero que no tenga succión digital, por ejemplo, que de repente ver cómo está el sistema del habla, ¿no? Del habla en el sentido de que si la lengua está bien posicionada, no tiene frenillo corto de lengua, no tiene problemas de lenguaje, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si es respirador bucal, que no se empiece a elevar el paladar, corregirlo, eh, bueno, la respiración bucal no la vamos a corregir, pero sí la podemos controlar, ¿no? Controlar eso para no perder esto de acá, ni los ni los espacios que nos va a dar los diastemas, ¿no? Porque esto nos va a servir a nosotros al final. Ahí están esos diastemas, ¿no? Los diastemas, que también se desarrolla espacio de crecimiento. ¿Por qué razón? Porque como ya habíamos hablado, de que los dientes que van a reemplazar esto, vale decir, los dientes permanentes, siempre son mucho más anchos que los dientes deciduos, siempre. Algunas veces sucede que yo tengo también estos diastemas, pero ya por cuestiones genéticas, el ancho de los dientes es tan excesivo, o de repente es normal, pero el desarrollo de la maxila es muy corta. Entonces puede ser de que puedan tener tiene el espacio primate, tiene los diastemas, pero conforme va haciendo el recambio dentario nos vamos dando cuenta que va a tener apiñamiento. Ahora, ¿dónde podemos también nosotros darnos cuenta de que si esto de acá está correcto versus a lo que va a salir posteriormente? Cuando se empieza con el recambio dentario, vale decir, de dentición decidua a dentición mixta, le podemos sacar una radiografía panorámica. Entonces, en la radiografía panorámica vamos a ver exactamente si los dientes que van a suceder a estos, los sucedáneos, o los dientes permanentes, están en posición o no. Y ahí también vamos a saber si estos espacios que tenemos son lo suficiente para el ancho que tiene cada uno de estos dientes acá. Entonces, eso nos va a ayudar también. Obviamente, si no hay estos espacios, con muchísima mayor razón, ¿no? Pero a pesar de que tengan estos espacios y vemos la radiografía panorámica, entonces podemos nosotros empezar a trabajar ortopédicamente, ampliando un poco más para que al final no tengamos el problema de que este paciente pase a ser un paciente de ortodoncia fija. Entonces, para eso también nos sirven las radiografías.
Bueno, acá habla de dos tipos de espaciamiento. El tipo uno que sería este de acá, y el tipo 2 que es cerrada, que no tiene ningún diastema, ¿no? A eso se refiere esto de acá, esta clasificación. Cuando hay diastemas y cuando no hay diastema. Ya habíamos hablado de esto. En dentición decidua no podemos hablar de clase 1, 2, 3. ¿No? Hablamos de planos, plano recto, mesial o distal. Que también ya habíamos hablado de que no necesariamente esto implica de que esto sea, perdón, de que esto sea clase 1, clase 2 o clase 3. No necesariamente. Donde más estadísticamente o en porcentaje hablamos de que coincide es en esta de acá. O sea, casi el 70-80% de este plano sí es al final deriva en un clase 3. Oclusión primaria. También hay un resumen. Dientes anteriores separados, espacios primatis, leve sobremordida y resalte. O sea, ahí no es una oclusión completamente cerrada. Plano terminal recto, ¿no? Molar y canina clase 1, inclinación vertical de los dientes anteriores, forma ovoide de los arcos. Esas son básicamente las características de una oclusión primaria. Y en la permanente, la fase de dentición permanente dice desarrollo dental empieza después de la caída del último diente primario y la erupción de todos los permanentes, excluidos los terceros molares. ¿Por qué excluidos los terceros molares? Porque los terceros molares salen mucho después, ¿no? Dependiendo también del género, en los varones y en las damas, la erupción de terceros molares también difiere en cuanto a edad. Ahora, acá hay algo importante que también he notado. No he tratado de buscar en la literatura, pero no he encontrado. Lo que sí he encontrado es lo siguiente: de que en las mujeres, el hecho, por ejemplo, que tengas los caninos permanentes en boca, es el signo sine qua non de que está terminando el último pico de desarrollo, perdón, el segundo pico de desarrollo, y empieza su primera menarquia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con todo esto de no sé si el cambio climático, qué sé yo, ¿cuándo nos han dicho a nosotros que erupciona el canino en las mujeres? A partir de los 10 años y medio, 11, 12, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuándo vemos los caninos en boca de una niña? A partir de los 9 años. Y tú le preguntas a la mamá y dice, sí, ya empezó. Así, sin niño cuando no. Entonces, eso también es importante tenerlo presente para saber cuánto es el desarrollo óseo de nuestro paciente. Porque nosotros, como vamos a trabajar en base a eso, porque a veces nos decimos, tiene 9 años, entonces sí puedo hacer expansión, por ejemplo. ¿Sí? Pero la edad cronológica no siempre está ligada a la edad ósea. No siempre. Tengan presente también esto. La edad ósea siempre está mucho más adelante que la edad cronológica. Por lo menos 2 años. Por lo menos. Entonces, como nosotros vamos a trabajar en base a desarrollo óseo, no a cronología de edad, tenemos que tener presente este punto, que es importante. ¿Ah? Y sobre todo en las damas. Por eso le digo, no sé si el cambio climático ha adelantado el desarrollo de las damas. Igual hay que ver el arco dentario, la posición dentaria, que es importante dentro de esto, cómo se van posicionando los dientes permanentes en el arco. Acá sí, importante ver el overbite, overjet, importantísimo, importantísimo, y las famosas curvas de arco, ¿no? A veces lo que sucede cuando hacemos ortodoncia, yo por ejemplo, en mucho tiempo, primeros pacientes, por lo menos en los 5 o 6 años, no tenía presente esto de acá. Me olvidé de esto.
Lo que me decía, no, oclusión, oclusión, pero me olvidé de eso. Y siempre perdía la curva de Fit. Siempre, siempre la perdía. Entonces me salía plano. Y arriba plano, oclusión. Ah, qué bacán. Pero después, ¿qué pasa? Pasan los años, por más placa de contención que tenga, pasan los años y empieza el problema de desoclusión. Entonces, hay pacientes que han regresado a los 4 o 5 años. Doctor, mire cómo se está poniendo mi diente. Ya, pero ¿por qué si yo le todo bien? Era porque me había olvidado de esto de acá. De no mantener esas situaciones fisiológicas que hemos hablado al principio. Y esto de acá, esto es importante. Mantener estos arcos. Ahora, ¿cuál es el arco ideal? Esa es otra situación, ¿no? Se supone que el arco ideal debe ser, o ideal, ¿no? Debe ser como, yo siempre le digo, debe ser como un herraje. Pero, ¿qué pasa con un paciente que es respirador bucal? Que ya tiene el paladar elevado. Eso no se lo vas a bajar, ¿cierto? Podrás ampliar un poco acá, conseguirás oclusión, pero tu arco, ¿cómo va a quedar? Ya no va a quedar ovoide. Siempre, siempre en algún momento va a quedar algo triangular, no va a ser tan ovoide. Entonces, este tipo de situaciones que ya escapan de... Por eso se hablaba que no vamos a conseguir una oclusión óptima, ¿no? Pero sí lo que hay que conseguir es que, viendo todas esas situaciones que tenemos, procurar de que una vez que haya la oclusión, ¿qué me va a mantener acá? Mi overbite y mi overjet. ¿Sí? Entonces lo que tengo siempre que conseguir es que entre el incisivo inferior y el superior tenga una angulación de por lo menos 45 grados. Siempre tiene que haber un espacio libre ahí. Generalmente nosotros decimos, no, cuando tiene que ocluir tiene que estar pegadito, ¿no? Siempre hemos pensado eso. Por lo menos yo siempre pensaba así. Pero no, tenemos que tener siempre un espacio libre ahí, para que cuando haya este tipo de movimiento, también sea libre y no genere que esto se vaya hacia adelante o que esto impida de que esta parte de acá vaya bien y se tire para allá. Muy aparte de las otras llaves que tenemos que tener presentes, ¿no? Importante el cierre. Entonces, eso nos va a determinar la forma de arco. O sea, no siempre vamos a tratar de que el arco sea completamente ovoide. Porque por eso les ponía el ejemplo más claro, ¿no? de un paladar elevado. Y hay pacientes que tienen paladar, pero recontra elevado, ¿no? Tú le dices, a ver, con la punta de la lengua trata de tocar el fondo de tu paladar. Y no llega. Ya habíamos hablado, bueno, hay 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares, 6 molares, ¿no? Esos son todos los dientes que debemos tener, tanto arriba como abajo. Por eso que cuando nos enseñaron a nosotros a hacer ortodoncia y con arco recto, decía ya, en apiñamientos severos, exodoncia, que se saca premolares. ¿Por qué razón? Como tenemos 8, sacamos 4 y todavía tenemos 4 que siguen cumpliendo la función de la masticación. Ese es el argumento para hacer las extracciones de premolares. Pero como le digo, dependiendo de las técnicas, la técnica bioprogresiva, por ejemplo, que se parece muchísimo a la técnica Mio, también propugna no sacar premolares. También propugna sacar terceras molares, porque trabaja también en base a sacar la discrepancia posterior. O sea, toda la teoría, tanto en la bioprogresiva como en el Mio, basa en eso, en discrepancia posterior. ¿Por qué? Porque indican, como ya les había hablado antes, de que al sacar al eliminar esta discrepancia, hay una modificación tanto en el maxilar como en la mandíbula. Hay una rotación, dependiendo que sea horaria o antihoraria, como quieras tú hacer esa rotación, ¿no? Por ejemplo, si es un clase 3,
tienes que modificar a que esto se vaya atrás. Entonces, ¿dónde botas la discrepancia? Solamente sacas molares inferiores. Pero si es un clase 2 y todavía encima mordida abierta, necesariamente tienes que sacar las 4, tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces, esas son técnicas. La posición dentaria, que esa sería la ideal, la superposición, ¿no? Entonces, acá es importante esto de acá, de la angulación. Entonces, siempre debemos tener presente cuál es la angulación fisiológica de los dientes, para que cuando nosotros restablezcamos la mala oclusión de este paciente, tratemos de llegar a la oclusión fisiológica de cada uno de estos dientes. Por eso es que cuando antes se manejaba los braques sin torque, teníamos que saber hacer dónde teníamos que hacer el torque en el alambre. Y ahora que hay braques con torque, también debemos de saber usar qué torque es el más conveniente para cada diente. A veces, y eso sí les digo por experiencia y como un tip para ustedes que van a empezar a hacer ortodoncia, no siempre, por ejemplo, ya yo le voy a poner ROT. No siempre es bueno poner ROT en todos los dientes, no siempre. Yo puedo combinar, puedo poner ROT adelante y MBT atrás, o puedo poner atrás ROT y acá adelante puedo poner o sea, no siempre. Y principalmente acá en los caninos. Los caninos, la angulación fisiológica del canino es tirado siempre hacia vestibular, siempre. ¿Sí? ¿Qué hace, por ejemplo, cuando yo le pongo un ROT acá? Como el torque en el ROT es negativo, lo que me hace es esto. ¿Sí? Entonces, en vez de querer abrir un poco más el arco, lo que hago es cerrar el arco. En cambio, si yo le pongo, por ejemplo, un MBT, el MBT lo que hace es botar. Me abre bastante. Pero será bueno, por ejemplo, en un tratamiento, poner MBT acá. De repente el torque es tan alto que no quiero expandir demasiado tampoco. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que calcularlo. Es importante saber cuánto de torque tiene el bracket. Y si van a trabajar con los estándares que no tiene torque, tienen que saber hacer el doblez suficiente en el arco. Para eso, no es bueno comprar un arco preformado. Tienen que armar ustedes su arco. Porque en el preformado es bien difícil que ustedes torqueen. Es bien difícil. Lo pueden hacer, sí, pero es bien difícil. Porque ya el arco viene con una estructura determinada, con una vida determinada, digamos, ¿no? Y peor todavía si el arco que están poniendo es un termoactivado. Ahí sí, mejor evítense de hacer algún movimiento en el arco. Entonces, principalmente esto, ¿no? Buscar la angulación a fin de que de ver que al final de nuestro tratamiento terminamos con una buena oclusión y no olvidemos las otras situaciones que influyen dentro de esto para una buena oclusión. Como ya habíamos estado viendo, la curva de Spiel, la curva de Wilson, ¿no? Siempre tratar de... No, o sea, nunca vamos a tener lo ideal de eso, ¿no? Pero sí tratar de mantener esas curvas para que cuando terminemos nuestro tratamiento la función fisiológica continúe normal. Y después no venga el paciente pues a reclamarte a los 3, 4 años, ¿no? Ahí están las angulaciones. Estas angulaciones son las que hay que mantener. A veces nosotros empezamos a hacer ortodoncia y vemos que eso ya se juntó. Ah, qué bacán, ya está listo, ¿no? Pero no sabemos cómo están las raíces. Esto también lo vamos a ver en el próximo domingo. Cómo es que tiene que moverse a cuerpo entero cada una de estas piezas. A veces sucede que cuando ponemos fuerza, sobre todo cuando hacemos extracciones, ¿no? Y queremos cerrar espacios, el diente se mueve así, ¿no es cierto? Primero corona, raíz, corona, raíz. Lo ideal es que se mueva a cuerpo entero, porque cuando mueves corona, luego raíz, al final terminas en corona y la raíz se queda acá. Mientras esté con los braques no vas a tener problemas. Sacas los braques
y por la misma situación de su eje longitudinal, como esta raíz está tirada acá, se va a ir para acá y se va a quedar un espacio acá abierto. Entonces eso se llama traslación a cuerpo entero. Un ejemplo clásico es que yo quiero trasladar esta silla hacia el otro lado. ¿Cómo lo hago? Yo tengo tres formas de hacerlo. Agarro la silla y paso a paso me voy y lo dejo allá. La otra es que agarro y lo empujo. Y lo llevo a empujones. Y la última es agarro y de un solo tiro lo llevo para allá. ¿Cuál creen que llegue mejor? El que lo lleve paso a paso, ¿no es cierto? Porque eso que lo voy tirando de un lado a otro, la silla va a ir y se va a colocar, va a ir y se va a colocar. Y peor, pues si agarro y de un solo sopetón lo mando allá, no sé cómo va a caer la silla ya, ¿no? Caerá en la misma posición, no lo sé. Entonces, eso es lo que hay que tener presente cuando hagamos este tipo de movimientos. Por esa razón es que vamos adelantándonos, cuando nosotros colocamos el diente, los brackets, tenemos que poner el bracket de tal forma que coincida con el eje longitudinal del diente. Por eso es importante saber el torque que tiene el bracket, si tiene o no tiene. Ahora, para esto, obviamente me sirve ya sea la estrella o la regleta, ¿no? Pero mi práctica me ha enseñado de que no es muy práctico, digamos, el uso de eso, ¿no? Entonces, yo tengo otra técnica que se la voy a indicar cuando hagamos pegado de bracket, que no necesito ni la regla ni la estrella, ¿no? Y si lo medimos, va a salir no tan exactito como que estoy poniendo con la estrella, pero resulta bastante bien. ¿En base a qué? Solamente en fijarme cuál es el eje longitudinal de mi diente. Porque al final la fuerza que se va a aplicar en el bracket, ¿no? Yo aplico la fuerza acá, pero ¿hacia dónde va a girar los vectores? Yo tengo que tener presente eso, dónde va a ir el vector. Porque al final el vector es el que me va a mover el diente, ya sea cuerpo entero o va a ser lo que le decía, ¿no? Primero corona, luego raíz, corona, raíz. Y más si todavía quiero jalar. Lo que yo normalmente hago, por ejemplo, cuando hago extracciones, primero cierro canino y me quedo con estos 4, ¿no? Y luego los 4 incisivos los cierro. Los 4 juntos. Hay otros colegas que los 6 empiezan a jalar. Yo he tratado de hacer eso, pero me he dado cuenta de que como estoy moviendo mucha masa, siempre se distorsiona, siempre. No sé cómo lo hacen ellos, pero a mí las veces que he tratado de hacer esto se me ha distorsionado, así que prefiero seguir haciendo lo que ya estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Pero bueno, ahora estoy olvidando también un poco de hacer ya extracciones de premolares. Entonces, este tipo de angulación es la que también tenemos que tener presente, porque esto está relacionado básicamente a la deglución. Si yo no mantengo este tipo de angulación, al momento de hacer la deglución, siempre el músculo que es fuerte, y el músculo de la lengua es un músculo muy, muy fuerte, me va a mover todo lo que he hecho. Entonces tengo que mantener eso. Por eso es una de las razones por la que tanto la técnica bioprogresiva de Ricketts como la técnica Miao indican de no hacer extracciones de premolares. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, mira, si tú haces extracciones de premolares, lo que estás haciendo es reducir el arco dentario. Y al reducir el arco dentario, tú no reduces la lengua, porque la lengua no la vas a cortar. La lengua sigue igual. Entonces esa lengua, que estamos hablando que es muy poderosa, ¿no? Al momento de hacer la deglución, del habla, todo, ella sigue actuando, entonces igual te lo va a expandir nuevamente. Por eso es que a veces cuando hay una retracción muy fuerte en cerrar el arco con extracciones, se van a dar cuenta de que de todas maneras en algún momento acá empieza a abrirse un poquito. Y se nota mucho más abajo, obviamente, por esa situación de la lengua.
Entonces, es una consideración más a tener para ver si hacemos extracción. Por eso que hay una técnica que mejor hagamos extracciones atípicas, ¿no? ¿Y cuál es la extracción atípica que hace? Es o saca un incisivo o saca un canino. Pero ya le he dicho, yo no comulgo mucho con la cuestión de extraer canino, ¿no? Incisivo puede ser, ya lo he hecho, ya me ha dado buenos resultados. Pero en caninos no me atrevo. Y incisivos lo hago por la consideración esa que hablaba, ¿no? Salvo que tenga una sonrisa muy amplia o una sonrisa gengival que se conoce, que le voy a ver todos los dientes juntos, ¿no? Pero si tiene una sonrisa normal, definitivamente lo de abajo no se nota mucho, ¿no? Arriba sí siempre se nota más. Entonces, esta es la angulación que estábamos hablando, que hay que mantener ese espacio, que es fundamental para mantener esa oclusión ideal que estamos buscando. ¿No? Y eso lo conseguimos en base a la inclinación. Y este tipo de inclinación siempre se nos va a ir cuando hacemos extracciones, siempre. Entonces, ¿por qué? Como estamos jalando, a veces terminamos de cerrar, pero de repente no hemos cerrado en la angulación que corresponde al incisivo. Se ha ido de repente muy atrás, ¿sí? Entonces, en vez de quedar así, el incisivo me está quedando así. Entonces ya le varíe la angulación fisiológica. Son cositas que hay que tener presente. Entonces, nuevamente acá hablamos de la funcionabilidad que debe tener esta angulación para que el trabajo que he hecho con el paciente se perdure en el tiempo, porque eso es lo que queremos, ¿no? No queremos hacer un tratamiento ortodóntico que el paciente se sienta contento por, no sé, pues, 1 año, 2 años, sino que se sienta contento ya a larga data. Entonces, para eso hay algunos colegas que lo que hacen para asegurar su tratamiento es que al final de su tratamiento lo que hacen es sobreexplotar, por decirlo de alguna forma, la inclinación. ¿Por qué? Porque eso también es real y eso lo he discutido con muchísimos colegas. Ortodoncista que diga que su tratamiento no tiene recidiva es un gran mentiroso. Es un gran mentiroso. Todo tratamiento de ortodoncia tiene recidiva. Todos, sin excepción. Desde el que recién empezó a hacer ortodoncia hasta el más eminente ortodoncista del mundo. Va a tener recidiva su tratamiento. Siempre, por todas las consideraciones que estamos hablando. Haya hecho o no haya hecho esas extracciones. Lo que pasa es que otros ortodoncistas dicen, mi tratamiento no tiene recidiva. ¿Por qué? Porque si yo debo dejar así, él lo deja más metido, entonces cuando él la recidiva sale y se queda ahí. Aparentemente no ha habido recidiva, pero sí hubo recidiva. Sí hubo recidiva. Entonces eso también hay que tener presente. O sea, tu tratamiento siempre va a tener recidiva. Lo que hay que procurar es que esa recidiva no sea excesiva, ¿no? Entonces hay otros colegas que dicen, ya, para que no me haga problemas, en vez de hacerle una contención removible, le hago una fija y que se quede por vida. Entonces por dentro le ponen una contención de canino a canino. Y como no molesta, se quedó ahí de por vida, ¿no? Yo generalmente, por ejemplo, uso ese tipo de contención cuando ha habido una protrusión muy grande, ¿no? Ha sido una protrusión exagerada. Entonces, como se ha movido mucho, ahí sí le pongo contención fija, por 2 años por lo menos, ¿no? Porque normalmente a mis pacientes le digo ya, contención, ¿quieres fijo removible? Máximo 7 meses. La teoría, la teoría te indica de que la contención debe ser el mismo tiempo o el doble del tratamiento que ha tenido el paciente. Pero si nosotros nos remitimos
a, por ejemplo, una simple exodoncia, sea cual fuese el motivo, no hablemos de ortodoncia. Yo hago una exodoncia, ¿en cuánto tiempo ese alveolo se cierra? ¿En 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, 2 años? No pasa ni 6 meses y ya está cerrado, ¿cierto? Completamente, el alveolo, ¿eh? No la exodoncia que hice, porque eso le pongo de repente puntos y a la semana ya está cerrada, ¿cierto? Pero el alveolo todavía queda abierto, las tablas óseas. Entonces, si eso se cierra en 6 meses, cuando yo hago extracción y jalo y pongo contención, ¿en cuánto tiempo necesito yo para que nuevamente la reabsorción y absorción que yo hice esté completamente sellada? ¿2 años? No. Suficiente con 5 meses, 6 meses, ¿cierto? Entonces, por eso a mis pacientes le digo máximo 7 meses, no más. Y recién a los 7 meses le doy de alta. Ya le digo, si gustas usar la contención, úsalo en la noche, claro, un par de veces a la semana, ya de ahí poco a poco va dejando, ¿no? Entonces viene a veces el paciente y dice, doctor, he estado usando, pero me doy cuenta de que cuando lo uso al siguiente día, me ajusta más. Claro que te ajusta más, porque de todas maneras se va a mover algo el diente, le digo, así ni te preocupes. Entonces, si tienes ese problema, mejor ya ni lo uses, entonces ya déjalo así, no como está. Ya esos dientes ya no se van a mover más. Esto es importante. Habíamos ya hablado de mantener esta distancia. Este es una llave, una de las tantas llaves en ortodoncia que nos va a permitir que el trabajo que nosotros estemos haciendo va a perdurar en el tiempo. Y obviamente lo importante también es cuánto va a cubrir el superior al inferior. Lo ideal es que cuando haya la oclusión, el incisivo superior cubra el inferior en la tercera parte superior. Eso es lo ideal. Entonces, a veces tenemos un paciente con mordida cubierta o con mordida profunda. Entonces, cuando nosotros levantemos esa mordida, tenemos que tener también presente eso de ahí, ¿no? Tengan presente que la mordida cubierta no es igual que una mordida profunda. En la mordida cubierta, yo tengo el superior casi cubre la mitad del diente. Todavía veo la otra parte. En cambio, una mordida profunda sí ya va todo, ¿no? Le dice, muéstrame los dientes inferiores y no se ve absolutamente nada, ¿no? Como en la foto inferior. Y la sobremordida horizontal, seguimos hablando de esto. Este espacio de acá no se olvide. Importante mantener esta angulación. Importantísimo. Entonces, esto nos va a dar el grado de sobremordida que puede haber, ¿no? De mordida cubierta, mordida profunda, en fin, lo que pueda haber. Y obviamente esto va a estar relacionado, si hay una mordida profunda, va a estar relacionado también con una oclusión atrás, ¿no? De los molares. Ahí, no sé, pues, de repente va a haber necesidad de extruir la inferior o extruir superior inferior, intruir superior, extruir superior. En fin, eso ya se ve de acuerdo al análisis que estamos haciendo en cada uno de los casos. Acá está lo que estábamos hablando de las curvas de Speed y de Wilson. Importante mantener esto, ¿por qué? Porque fisiológicamente esto al final nos va a apoyar a nosotros a que el trabajo que hemos desarrollado, que ya lo hemos terminado, va a mantenerse, ¿no? Va a mantenerse. Como le decía, yo tenía el problema de que no mantenía esto, lo ponía todo recto y después he tenido algunas consecuencias de retratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Y acá está la curva también de Wilson, que es importante, ¿no? Que es importante mantener. Esto, por ejemplo, cuando yo tengo una mordida cruzada posterior, esto de acá es bien difícil corregirlo. Bien difícil. O si tengo peor todavía, si tengo una laterodesviación, ¿no?
Entonces, normalmente a nosotros nos han enseñado, bueno, tienes una lateral de desviación, ya pues saca uno acá y jalas todo, bacán. Voy a conseguir línea media, todo, pero fisiológicamente cómo estoy quedando, ¿no? O sea, la lateral de desviación siempre está presente. Lo que he hecho es prácticamente un camuflaje acá. En cambio, cuando tú haces bioprogresiva o haces ahora lo de miau, lo que hacen es, ajá, esto está desviado, ¿por qué? Porque a nivel acá, a nivel condilar, tienes problemas. Uno está muy hacia afuera y en el otro hay demasiada presión. Entonces lo que tienes que hacer es descomprimir el lado comprimido para que rote toda la mandíbula, toda junta. ¿Cómo lo haces? Hay técnicas, obviamente, ¿no? Hay técnicas para que rotes esto. Y bueno, tanto en la bioprogresiva como en Miao, el análisis de modelos lo tienes que hacer en articulador. No puedes hacerlo como normalmente hacemos, ¿no? Yo mido, ahí saco el espacio disponible, el espacio requerido y ya listo, ¿no? Ahí lo tengo que hacer en un articulador semiajustable. Y acá está ya mucho más desarrollado lo que es la curva de Speed, que tenemos que mantener esta curvatura. Que acá por ejemplo, ahora que estoy haciendo, en la bioprogresiva sí mantienen esto. Pero ahora que estoy haciendo el curso, uno me dice, no, ¿para qué yo quiero la curva de Speed? Lo que me interesa es saber cuál es el plano oclusal que tiene mi paciente. Y en la técnica MEO dicen que hay dos planos, un plano anterior y un plano posterior. Que al final resulta siendo lo mismo, ¿eh? Porque el plano anterior es un plano casi recto y el plano posterior es algo inclinado. Entonces, al final tú unes las dos líneas y te sale como una curva, pero no le quieren llamar curva de Spielberg, ¿no? Le llaman plano posterior, plano anterior. Y acá la de Wilson, que también ya lo habíamos visto anterior, pero acá está desarrollado mucho más, ¿no? De dónde a dónde tenemos que considerar para mantener la posición dental. Y las etiologías que ya habíamos visto se presentan de diferentes formas. Mordida cruzada, mordida abierta, un colapso de la mandíbula, un apiñamiento. Entonces, cualquiera de estas situaciones, dependiendo de la técnica que vamos a utilizar, nosotros vamos a definir cómo vamos a corregir esta maloclusión. Con extracciones, sin extracciones, en fin, eso ya es criterio de cada uno. O sea, acá no hay un cliché que se diga, esta mala oclusión que tenemos acá se hace de esta manera. No existe. Es más, aprovechando esta diapositiva, ustedes pueden combinar las técnicas que han aprendido, las combinan y pueden crear su propia técnica, que es para mí es lo más interesante. Yo ya tengo aprendidas varias técnicas y aplico eso, digo, esto puedo aplicar acá, 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 lo combino y resulta bien porque es algo que ya lo conozco y lo domino y lo puedo aplicar mejor que centrarme solamente en una determinada técnica. Desde el principio hasta el final voy a aplicar esto. No soy muy cerrado en eso, ¿eh? No me gusta encerrarme en una sola técnica. Obviamente inicialmente solamente hacía arco recto porque era la única técnica que conocía, pero ahora que conozco otras técnicas, combino esas técnicas y me está dando muy buenos resultados. Entonces no es el hecho de que ya sé esta técnica y voy a aplicar exclusivamente esta técnica. No es así. Y acá cuadrito es bonito, lástima que no se ve bien. Habla sobre la etología. La mala oclusión, ¿qué es? Es una afectación al desarrollo. ¿Se debe a qué? Básicamente a tres aspectos. Procesos patológicos, distorsión del desarrollo normal y causas específicas. O sea, todo lo que hemos hablado, absolutamente todo lo que hemos hablado durante esta mañana, resumido en este cuadro. Absolutamente todo.
¿Por qué? Porque si hablamos de alteración del desarrollo, todo lo que hemos hablado sobre crecimiento y desarrollo. Si hablamos de procesos patológicos, todo lo que puede venir en cuanto a maloclusión se refiere. Si hablamos de distorsión de desarrollo normal, igual. Estos dos están bastante relacionados. Y las causas que producen todo este tipo de anomalías, que ya lo hemos visto. Puede ser herencia, puede ser factor socioeconómico, puede ser factor genético, en fin. O sea, todo lo que hemos hablado durante la mañana, resumido en este pequeño cuadro. Y lo otro del factor, es importante saber esta ecuación, cómo es que se produce la maloclusión y cómo lo debemos desarrollar. Una maloclusión generalmente se produce por una causa, obviamente, que va en un tiempo determinado y va a producir un resultado determinado. Nosotros hacemos esto de acá. Cogemos estas dos cosas y nosotros damos un resultado. Esa es la famosa ecuación de Doppler. Y acá un resumen final de factores locales generales de maloclusión, que es basado en lo que habíamos hablado: causa, tiempo, tejido y resultado. ¿Sí? Entonces, eso es la parte teórica. Si tienen alguna consulta sobre esto, algo que preguntar para hacer la parte práctica.